Grabado. Ya, muy bien, joven. Entonces estuvimos en circuito abierto. Luego era un cortocircuito. Entonces acá vamos a poner más multímetros, ¿ya? Para poder entenderlo. No sé si lo han entendido con este ejercicio, con esa parte. Voy a poner nuevamente acá. Toda esta línea es positivo. A los puntos donde tenemos acceso siempre va a ser a la entrada del fusible y la salida. Ese punto lo puedes encontrar. Luego el interruptor, que puede ser la chapa de contacto, la entrada y la salida. Que en este caso puede ser el BAT, el IGN. A ese punto tú tienes acceso. Vamos a poner acá como terminal B. BAT. Ya. Y al otro lado tenemos el accesorios, puede ser esto. Accesorios. ¿Está bien? Ya tenemos BAT y accesorios. A ese punto tú puedes acceder, ¿sí? Ahora, también puedes acceder al terminal 30, que vendría a ser este de acá. Este de acá es del relé, tú tienes acceso al 30. Tú sacas el relé y ahí ya tienes el acceso al 30. Entonces, por eso que en esos puntos es más fácil analizar que buscar el ramal de cable. Una vez que ya has identificado en qué trayecto está el cortocircuito, ya puedes buscar el ramal de cable, hacer seguimiento a ese cable. Luego tenemos el terminal de la salida, sería el 87. 87. ¿Está bien? Luego tenemos el terminal de abajo, será el 86. 86. Y luego tenemos acá el 85. 85. Y el interruptor está entre 30 y 87. Retiras el relé, tú puedes acceder al 30. Entre el 30 y accesorios tendrías que medir 1 resistencia. Y obviamente para medir resistencia es medir sin que no esté energizado el circuito. ¿Ya? Que no esté energizado el circuito. Esto es muy importante porque ¿por qué debe estar sin energizar el circuito? Porque cuando medimos resistencia, entre el lado positivo y el lado negativo, el ohmímetro aplica voltaje. ¿Pero qué voltaje aplica? Aplica voltaje de 3, 2, 1 voltio, dependiendo del multímetro. Es un voltaje bajo. Si acá yo aplico con un voltímetro un voltaje de 3, en el circuito vamos a encontrar un voltaje de 12 o el voltaje de batería, ¿no? Vamos a encontrar voltaje de batería. Entonces, el voltaje de batería va a vencer al voltaje que tiene el multímetro. Que si el voltaje de batería se va a meter al multímetro, al ohmímetro, que tiene solo 3 voltios. Y eso puede dañar. Por eso que para medir resistencia debe estar sin energizar el circuito. Profe, cuando habla sin energizar, sin contacto o desconectar la batería. Uno, para eso podría, si ya tienes el circuito, ya conoces, puedes retirar el fusible. Por lo tanto, el voltaje en toda esa línea ya no habrá. Pero ¿qué tal si te equivocas? Pones en otro cable. Entonces, donde hay voltaje, igual está en riesgo el ohmímetro. Entonces, lo mejor sería retirar el borne positivo así. Esto tendrías que hacer. Con seguridad. Ah, ok, profe. Ujú. Ahí recién puedes utilizar ohmímetro. Pero para medir voltaje sí debe estar conectado.
Eso tenemos que tener en cuenta, si debe estar conectado. Entonces ahí estamos viendo el ohmímetro. Ya hemos puesto los terminales. Lo que nos Profesor, faltaría pero es, el multímetro también tiene la opción a medir resistencia. claro, ohmímetro. Pues, por eso dice multímetro. Varias magnitudes eléctricas puedes medir. Resistencia, tensión, intensidad. Ok, entonces Tiene para su medir el mismo multímetro, pero en su opción resistencia se desconecta la batería. Exacto, exacto. Así es. Ok. ¿Ya? Entonces, si yo utilizo varios multímetros, acá lo puedo poner en este punto. Esto va a ser con la intención de medir cómo tendríamos que poner acá. También porque acá también hay un corto. Obviamente en la práctica tú no vas a poder ver, ¿no?, en qué parte hay. Pero sí con el multímetro, las lecturas que obtienes con el ohmímetro, ya podrías determinar en qué parte está. Ya, vamos a poner acá los terminales del ohmímetro. También voy a utilizar voltímetro. Voltímetro para este punto ya. Voltímetro para este punto. Muy bien, acá tengo positivo y negativo. Positivo y negativo. Para medir resistencia no importa tanto la polaridad. Lo único que tienes que hacer es quitar el borne positivo o quitar el fusible. Porque al quitar el fusible el voltaje ya no llega a esta línea. ¿No? A esta línea. Entonces tienes las dos opciones. Yo quiero medir si hay un cortocircuito en este cable. Desde accesorios hasta 30. Lo que vas a hacer el lado negativo lo pones a tierra. Y con el lado positivo puedes poner ahí accesorios que tienes acceso. O puedes poner a 30. Si ahí te marca una resistencia de 1 o te marca la continuidad, quiere decir hay un cortocircuito. Obviamente para esta prueba has tenido que la chapa no esté en contacto, que el relé hayas retirado y puedas poner el lado positivo del ohmímetro al 30. Y ahí estás midiendo la continuidad entre ¿qué? Entre esta tierra de acá y esta tierra. Ahí estás midiendo tierra con tierra. A pesar que este cable era positivo, cuando ya tiene contacto con masa, ya te va a marcar la resistencia o continuidad. Entonces, continuidad o bien resistencia, pero que es baja. Si la resistencia está en 100, 50, 20, igual hay un cortocircuito. Ya es bajo el cortocircuito, probablemente tiene un contacto débil a tierra, que puede ofrecer cierto valor de resistencia. Pero si la resistencia es 1, ya es un contacto fijo a masa. No debería haber lectura. Lectura 0 debe ser ahí. Con el otro multímetro igual, ohmímetro, yo mido la continuidad. Y si estoy con continuidad, lo que me va a producir es un ruido, ¿no? El pitido. Si pongo, acá lo voy a poner de la manera inversa. La tierra lo pongo acá. Obviamente está desconectado todo. En el lado negativo el voltaje es 0. Con el lado negativo pongo justo a la entrada del solenoide, digo a la salida, y también puedo cambiar la posición a 87. En cualquiera de los dos puntos puedo poner. Si me da lectura de continuidad,
hay un cortocircuito en esa línea, entre el 87 y el solenoide. Pero, ojo, si tú no has desconectado el solenoide, está enchufado, esta tierra que observas acá, esta de acá, va a pasar por la bobina y va a ingresar acá. Y te va a marcar una resistencia de 3, 4 o 5 ohmios. Te va a marcar resistencia, pero es de solenoide. Y eso te puede hacer equivocar, ¿no?, en tu lectura. Acá hay cortocircuito, puede decir, pero cuando no es. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Desconectar el solenoide o el claxon, si es claxon. Si es motor, desconectar el motor. Y a la llegada tendrías que comprobar. A 87 o bien acá. A cualquiera de los dos puntos pones. Si hay continuidad es porque hay un cortocircuito. Es este cable. Porque toda esa línea es positivo. Supuestamente acá. Que aplica positivo al solenoide. Este es negativo. Y esta parte de acá era positivo para el solenoide. ¿Está claro ahí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Me confirman, jóvenes? El segundo ejemplo, profesor. ¿Cuánto es De voltaje. para ver que hay corte? Ya. Voltaje, mira, el voltímetro es un comparador de voltaje, ¿verdad? Ahí te olvidas de los multímetros de arriba ya. Ahí, para medir voltaje, buscar cortocircuito, midiendo voltaje, sacas los multímetros de arriba. Sacas el fusible. Obviamente el fusible se va a quemar. Cuando hay un corto, va a estar quemándose el fusible. Entonces, ese fusible que se quemó, retiras. Ahí tendrías que ver entre esos dos terminales, tienes que identificar cuál es el positivo. Primero mides voltaje. ¿Ya? ¿En cuál te da positivo? Voltaje. Retirando el fusible, ¿en cuál te va a dar voltaje? Eso primero tendrías que identificar para poner en cuál lado está el voltaje. Entonces mido voltaje. Y para medir voltaje tendrías que hacer la siguiente operación. El lado negativo del multímetro lo pongo a tierra. El lado positivo del multímetro lo pongo acá. No me va a dar el voltaje. El voltaje va a ser 0. Ahora, si yo pongo a esto de acá, sí me va a dar voltaje. Eso quiere decir que esta es la entrada de alimentación al fusible, que está conectado a batería. Entonces ya identifique esto es positivo de entrada. El otro también es positivo, pero es de salida, ¿no? Entonces yo determino que ahí hay positivo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es, ya tengo positivo. Esto será negativo. Si en este cable yo quito, si el fusible anda volando a cada rato, saco el fusible y ahí nomás tendría que hacer la prueba. Considerando que si acá hay un cortocircuito, ¿no? Si hay cortocircuito. Porque la chapa ya no está en contacto. El relé ya no está trabajando, está abierto. El relé está así. Entonces el negativo de acá es difícil que llegue ahí. No va a poder llegar. Porque acá hay una chapa. Entonces pongo el multímetro al otro extremo de la salida del fusible. Si me da una lectura de 12, ¿qué debo interpretar? ¿Que hay corto o que no hay corto? Que hay corte, perdón. Positivo. Claro. 12 voltios es que hay corto. Hay cortocircuito. Ahora, si acá, esto de acá no estuviera conectado a tierra, ¿qué voltaje va a haber ahí? Porque recuerden que en el lado negativo el voltaje es 0. En el lado positivo es 12.
Entonces el lado negativo pone acá. Si el lado negativo es 0, lo que va a hacer el voltímetro es la siguiente operación. 12 menos 0. Si hay negativo acá, si este cable está haciendo contacto a tierra, va a marcar 0. Por lo tanto, 12 menos 0, ¿cuánto sería? 12, ¿verdad? 12 menos 0, 12. Entonces, si me marca 12, es porque hay un cortocircuito. Ahora, si el voltaje fuera 0, prácticamente sería, no hay cortocircuito. ¿Por qué? Porque acá este cable no está conectado a tierra. Es como si estuviera al aire. Es como si tu multímetro no hubieras conectado. El negativo, si no hay esta conexión, estaría al aire, ¿no? Prácticamente este cable. Del lado negativo de tu multímetro está al aire. ¿Qué lectura te va a dar? Nada, no te da nada. Pero si este cable ya está conectado a tierra, es como este cablecito del multímetro lo pones a negativo de batería. Te va a dar 12. ¿Está claro? Entonces cuando hay tierra en este cable va a haber 0. El multímetro va a ser 12 menos 0, 12. Va a hacer esa operación. 12. Ahora, si no tiene contacto a tierra, es como si no hubieras conectado este cable del lado negativo del multímetro, estuviera al aire. A pesar que estás conectando el cable. Como este cable no está conectado ni a tierra ni a positivo, no te va a dar ninguna lectura. Lectura 0 te va a dar. Ahora acá vamos a ver, supongamos que no hay este cortocircuito. Pero yo ya sé que acá la lectura es 0. Entonces acá no hay cortocircuito. Entonces, ¿cómo sé si de repente está por acá? Entonces ya analizo en este punto. Para ello utilizo el mismo multímetro traslado acá. El lado positivo, pongo el fusible acá. Debo poner el fusible. Al poner el fusible, mientras este interruptor está abierto, no debería quemarse el fusible, ¿verdad? Pero si el interruptor estuviera cerrado, probablemente va a quemar el fusible, porque en esta línea estaría, ¿no? El problema. Entonces, pongo el fusible, el interruptor está abierto. Está abierto. Y el lado positivo lo puedo mantener en el positivo de la batería o puedo poner simplemente acá. A cualquiera puedo poner este lado positivo del multímetro. Si pongo ABAT, me va a dar voltaje. ¿Por qué? Porque ya puse el fusible. El mismo voltaje de batería. Y el lado negativo tendría que poner a la llegada del 30 del relé. Tengo dos puntos para poner. Al 30 o puedo poner accesorios de la chapa. Si pongo accesorios es como poner en este cable mismo. Ahí, si me da la lectura 12, es porque hay un cortocircuito. Si la lectura es 0, es porque no hay cortocircuito. Entonces ahí yo determino que este cable, si me da 12, yo debo considerar que este cable está haciendo contacto a masa o a tierra. Que puede ser a la altura de la chapa, puede ser a la altura de... Profe, una pregunta. Profe, pero ahí, si el corte estaría ahí, volaría el fusible ni bien lo pone. Si hay... ya. Lo que pasa es que si la chapa está cerrada, sí va a volar. Pero si la chapa está abierto, no va a pasar nada. Al poner el fusible.
En este caso la chapa está abierta. Está abriendo el circuito. El voltaje se queda en VAT. Pero como en este trayecto no hay un corto, entonces no va a pasar nada con el voltaje. No va a volar el fusible. Pero si hubiera un corto en este trayecto, apenas pones el fusible, se va a quemar. Ah, ya, entonces ahí los 12 voltios vienen directamente al relé, de la batería relé, ¿no? Ah, ok. Claro. Entonces, el 12 voltios aún no llega al 30, solo está llegando a VAT de la chapa. Este multímetro también lo puedo poner a batería directamente. ¿Ya? Aún no llega esos 12 voltios al 30 del relé. Aún no está llegando, porque el interruptor está abierto acá. Entonces, los 12 voltios solo está llegando hasta este punto. 12 voltios y pongo acá el lado negativo del multímetro. Si me da 12 es porque hay corto. Si me da lectura 0 es porque no hay corto. Solo hay dos posibilidades que hay. 0 o bien 12. Si me da 12 ya debo suponer que acá hay un cortocircuito. Y así con el otro multímetro también puedo hacer lo mismo. Okay. Acá yo tengo positivo. Lo puedo poner al lado positivo acá. No necesariamente, porque lo que quiero encontrar es si a este cable positivo, que supuestamente es positivo, le está haciendo contacto a tierra. El lado negativo pongo al 87, o puedo poner a la salida del solenoide, pero este solenoide debe estar desconectado, ojo, porque si no lo desconectas el negativo va a pasar por esta bobina y te va a dar lectura de 12, a pesar que no hay corto. Entonces, desconectar, y si al conectar acá o al 87 te da lectura, debes suponer, si te da 12 es porque hay corto. Si la lectura es 0, profe, consulta. es porque no hay corto. Sí, adelante. En un corto siempre me va a marcar los 12 voltios, menos voltaje. Puede marcarte un poquito menos, pero recuerda que el solenoide debes desconectar, porque si no ese negativo lo va a detectar el multímetro, lo va a comparar, porque ojo, el multímetro compara 12 menos 0 en el negativo. Ese negativo que está pasando por solenoide, si está conectado, podría tomarlo ese negativo, esa lectura. La consulta es en general. ¿Qué punto de toma de voltaje considera corto? El corto siempre va a marcar 12 voltios o me puede marcar menos. También te puede marcar menos, ligeramente menos. Eso es por la caída de tensión. Pero en corto va a haber una lectura de voltaje. Si no hay corto, el voltaje debe ser 0. Porque es un cable como el cable negativo estuviera al aire. Estuviera al aire y no hace contacto a masa. Pero si ya te da lectura es porque ese cable positivo está haciendo contacto a tierra. Ya, muy bien, jóvenes. Entonces tenemos esas dos formas de comprobar el cortocircuito: midiendo resistencia, midiendo voltaje. Pero ahí estamos viendo, no solo buscando en qué parte está, ¿no? En qué trayecto está. Eso es lo tedioso. El fusible vuela, tiene corto ya, pero ¿cómo sabes en qué parte? Ese es el detalle. Tendrías que retirar el relé y pones el fusible. Si sigue volando, entonces está antes del relé.
está antes del relé. Si al hacer contacto vuela el fusible, entonces está después del interruptor, el cortocircuito. También puedes hacer esa forma de diagnosticar, ¿no? Porque si nosotros retiramos el relé del circuito, digamos que es en el claxon, anda volando. Justo cuando prendes el claxon, anda volando. Entonces puede ser después. Si es que justo activas el claxon y vuela el fusible, puede ser el corto después del relé. Pero antes de que pongas el relé, si anda volando, entonces es antes del relé. En este trayecto sería el cortocircuito. Pero lo mejor es buscar así, no por partes, para saber en qué parte está exactamente. Muy bien, jóvenes, entonces ya hemos visto dos tipos: circuito abierto, cómo encontrar circuito abierto midiendo voltaje y midiendo resistencia. Cómo encontrar un cortocircuito midiendo resistencia y midiendo voltaje. Y lo otro es cómo inspeccionar la caída de tensión. Cómo inspeccionar la caída de tensión. ¿Ya? A ver, jóvenes, entonces pregunto, ¿qué voltaje le llega al foco? Así como está. A ver, le doy un minutito. Doce. 11.9. 7.9. 12, profe. 12, profe. Ya. De acuerdo a ese circuito, no está llegando 12 voltios. 7.9, profe. Ya, vamos a ver. 11.9. 11.9 dice. A ver. 11.9. Vamos a ver, nos dice el multímetro entre estos dos puntos. A ver, primero voy a hacer un gráfico acá. El lado positivo es esta. Toda esta línea es positivo para el foco. Por acá hay un punto débil. Dice que internamente se está rompiendo un filamento, ¿no? Está pasando esto internamente. O puede ser un falso contacto, que cuando empalmas dos cables la conexión es débil. Este problema de acá podría ser que dos conectores esté sulfatado, ¿no? Esté sulfatado dentro del agua y produjo la corrosión de estos conectores y va a generar este tipo de una conexión débil. Y esta conexión débil es como una resistencia, es como un pequeño foco conectado en serie. Y cuando los dos focos están conectados en serie, la resistencia es de ese empalme más el foco que está conectado en serie, el voltaje nos dice que se distribuye entre los dos. Quiere decir, ya no va a llegar el mismo voltaje al foco que el voltaje que sale de batería. Porque nos dice el voltaje de batería es 12. De acuerdo a la imagen que tenemos ahí, nos está indicando que el voltaje es 12. Y efectivamente acá prueba 12 voltios. Este es el lado positivo. Si pone ahí y el lado negativo acá, nos da 12 voltios. Pero al foco no llega el mismo voltaje. Entonces, ¿qué pasó ahí? Vamos a analizar un poco el circuito, ¿ya? Entonces, esto es lado positivo para el foco y esta línea de acá sería el lado negativo. Se va a masa. Esto es todo la línea negativa. Negativo y positivo. Cuando mide el voltaje ahí, entre los bornes nos da 12. Lo que está cambiando es la posición del cable positivo del multímetro.
luego puso el voltaje a la salida del interruptor. ¿Qué voltaje nos da? 11.9. Entonces, ¿cuánto es la caída de tensión en ese punto? Tendría que hacer la siguiente operación, jóvenes. 12.0 voltios menos 11.9. 11.9. ¿Cuánto sería el resultado acá? ¿Cuánto sería acá, joven? 0,1, profe. Ajá. Acá es 0,0, ¿no? 0,0.1. 0.1 voltio es igual a 100 milivoltios. Entonces, el interruptor creó una caída de tensión de 100 milivoltios. 100 milivoltios o 0.1 voltio. Solo el interruptor. Normalmente la caída de tensión permitido está entre 0,5 voltio para circuitos eléctricos. Algunos fabricantes recomiendan 0.3 caída de tensión normal. Quiere decir, esta caída de tensión de este interruptor está dentro del parámetro, 0.1 voltio. Luego tenemos, tenemos acá, medimos el voltaje a la llegada del fusible, del foco, al lado positivo, porque es el lado negativo al lado positivo. ¿Qué voltaje llega? 7.1. Entonces, este empalme, ¿cuánto de caída de tensión produce? Este empalme. Tendríamos que hacer la siguiente operación. En este caso, hasta acá llegaba 11.9, ¿verdad? 11.9 voltios. Es lo que estaba llegando a la salida del interruptor. Menos 7.9. 7.9. ¿Cuánto nos da? 4 voltios, profe. 4, ¿no? Ya. 4 voltios. Quiere decir, 4 voltios es la caída de tensión que genera este puntito, este empalme. Que puede ser igual que la resistencia de un foco. Entonces, este empalme ya es como una conexión en serie, es como dos focos en serie. Pero este empalme no me genera nada. El foco sí me genera una iluminación, pero el empalme no. Simplemente genera calor, pero que no se aprovecha en nada. Entonces, ¿qué voltaje le llegará? Porque tendríamos que restar. Acá tenemos 4 voltios de caída de tensión en este tramo. Más 0.1. 4 voltios más 0.1. La caída de tensión en el lado positivo total sería de 4.1. Total es 4.1 voltios. Caída de tensión. Entonces, a ver, vamos a ver acá. Si salía de batería 12 voltios menos 4.1, ¿cuánto sería? Si de la batería salía 12 voltios menos, todo este trayecto produjo una caída de tensión de 4.1. 12.0 menos 4.1 sería 7.9. 7.9 es, a ver, 12, Sí, claro, profe, sí, 7.9, ¿no? Ya, entonces es 7.9. 7.9
Quiere decir, el foco está trabajando con 7.9 voltios. ¿Ya? 7.9 voltios. Pero la capacidad, no, quiere decir, no está trabajando con toda su capacidad. El brillo de ese foco será menor. Ahora, ¿cómo sabemos dónde está la caída de tensión? ¿En qué parte del circuito? Recuerden que esa caída de tensión lo puede generar el lado negativo, como también lo puede generar el lado positivo. En el lado positivo, pues, profe, Es ahí, importante darle importancia. En el lado positivo, pues, profe, ahí, De acuerdo a lo que estamos, a Claro. las lecturas que tenemos, es el lado positivo que está generando una caída de tensión de 4.1, pero el que más genera es entre el interruptor y el foco. En ese trayecto está la mayor caída de tensión, que es de 4 voltios. El permitido solo es 0.3, en algunos casos 0.5. Siempre va a haber caída de tensión por la distancia que recorren los cables, por interruptores, pero es una caída de tensión bajo, no es mucho. Entonces acá podemos ver en este circuito, analizar cómo podemos ver dónde está la caída de tensión. Una forma sería esta, ¿no? Midiendo el voltaje a la entrada del interruptor, a la salida, a la llegada del foco, y me debería dar estos valores, y ahí podemos analizar dónde está la caída de tensión. Existe también otra forma de verificar caída de tensión paso a paso, que lo puedo hacer al lado negativo y al lado positivo. Fíjense en la imagen, nos dice las conexiones a masa aproximadamente 0.1 voltio. La conexión a masa solo puede producir una caída de tensión de 0.1 voltio. Contactos de interruptor puede producir 0.3 voltios. O sea, los contactos del interruptor puede producir 0.3 voltios, que está dentro de lo normal. ¿Ya? Entonces vamos a ver acá. Toda esta línea sería positivo. El interruptor también cierra el lado positivo. Llega al foco. Llega a este punto. Esa línea ya sería negativo ya, ¿no? Esta línea es negativo. Todo esto de acá es negativo. ¿Está bien? Ya, ¿qué es lo que hace con el multímetro? El lado positivo al lado más positivo, el lado negativo al lado más negativo. Me va a dar lectura 0. Pero ¿cómo es que me da lectura 0? Lo que pasa es que en esa línea, entre el lado positivo y la llegada del interruptor, ¿qué lectura debe haber? ¿Qué voltaje debe haber? En el lado negativo sabemos que el voltaje es 0 y en el lado positivo Está el es mismo 2. positivo, 0. 0. Lo que va a hacer el multímetro es comparar este valor de voltaje. 12 menos, el positivo está encontrando 12. El lado positivo lo conectamos al lado más positivo y el lado negativo conectamos al otro extremo, a la llegada del interruptor, que también va a encontrar 12. Como el multímetro es un comparador de voltaje, va a hacer esta operación. 12 menos 12, 0, 0. Voltaje me va a dar esta lectura, 0 voltios. Ahora, traslado el voltímetro. El lado positivo pongo a la entrada del interruptor y el lado negativo lo pongo acá. Toda esa línea de color rojo es 12, pero el voltaje que va a haber acá ya no es igual. Para que salga esta operación, ¿qué es lo que hace el multímetro? Lo que va a hacer es 12.0 menos, al lado, a la salida del interruptor había 11.9, ¿verdad? 11.9 era en nuestro anterior ejercicio, porque acá el interruptor estaba generando una caída de tensión de 0.1. Entonces esta operación haría el multímetro, 12 menos 0.9.
lectura 0, 0.1. Esta es la lectura. 0.1. ¿Está claro? Ahora, el multímetro de la parte inferior, ¿qué operación hace? Acá lo vamos a trasladar. Acá el voltaje era de 11.9, ¿verdad? Entonces lo que hace es la siguiente operación. 11.9 menos este multímetro. Vamos a decir que este es el 1, el multímetro 2 y el multímetro 3. El multímetro 3 hace esta operación. Acá a la salida el voltaje era 11.9. Entonces 11.9 menos el voltaje a la llegada del interruptor es de 7.9, ¿verdad? Lo que hace es 7.9. ¿Qué lectura me va a dar ahí? Me va a dar 4 voltios, ¿verdad? Sí, profe, 4. ¿Es correcto ahí? Entonces ahí estamos viendo la caída de tensión que en este punto es mayor entre la salida del interruptor y la llegada del interruptor. Pero fácil se podría hacer la caída de tensión. Mido el voltaje de batería y mido el voltaje del foco, como lo que está haciendo el multímetro número 4. 7.9. 12 menos 7.9, la caída de tensión es bastante, ¿no? Entonces, pero ahí yo no sé en qué parte está la caída de tensión, en qué parte del trayecto. Puede estar en el lado positivo, puede estar en el lado negativo, pero no sabemos. Con esta prueba, con este multímetro 4 que está midiendo voltaje que llega al foco, no sabemos en qué parte está la caída de tensión. Para poder analizar la caída de tensión tendrías que hacer esta operación, buscando de este lado positivo, al fusible, al interruptor, a la salida del interruptor. Lo que tienes acceso son esos puntos, ¿no? A la entrada del interruptor, a la salida. Desde la salida a la llegada del foco tienes acceso. Entonces ahí puedes encontrar en qué parte del tramo está la caída de tensión. Para medir la caída de tensión en negativo, ¿qué tienes que hacer acá? Fíjense, el lado más negativo ponemos el negativo en el mismo borne, no en la bornera, sino en el mismo borne, en el plomo de la batería tienes que poner. Y el lado positivo lo pones ahí, acá. Al poner así, en este caso me da una lectura. Pero si acá me dara una lectura de 1, 2, 3, me está indicando que el voltaje, la caída de tensión es en esta línea, en el lado negativo. Cuando tú pones el voltímetro entre negativo con negativo, te está dando una caída de tensión en el lado negativo. Si pones el voltímetro entre positivo más positivo, te está dando una lectura de caída de tensión. Por eso que va a haber lectura. Me dejo entender acá, por ejemplo. Entre la salida de interruptor y la llegada al foco, el lado positivo siempre ponemos al lado más positivo, que es hacia el borde. Y el otro lado lo ponemos acá, para que haga esta operación, ¿no? Si no, te va a salir menos 4 voltios, te va a salir así. Entonces ponemos el lado positivo al lado más positivo, el otro al lado negativo. Si me da lectura de 4, me da 2, 3, 1, 1.5 es bastante la caída de tensión. Tendrías que verificar él. Porque las caídas de tensión se suman, ojo, se suman. Lo que hay en interruptor, lo que hay acá, se suma a los dos. Si hubiera una caída de tensión en negativo, también se va a sumar, ¿no? Este 0,1 que tenemos acá, la caída de tensión de 4. La caída de tensión que hubiera acá, que sea 1, 2, también se suma. Todo, y eso es la caída de tensión total. Profe, una pregunta. Y ahí en el último ejemplo, en el último multitexto que puse,
¿Por qué puede haber caída de tensión ahí? Está, sí, en negativo. Pues. Ya, en tierra. Ya, lo que pasa es que a veces la tierra pudieron haber quitado el negativo para un planchado, por ejemplo, ¿no? Un planchado pintado. Uno es que se olviden de poner la tierra, o si ponen, lo ponen encima de la pintura y no hace un buen contacto. No hay buena tierra. Lo otro es que esa tierra, como se lava la carrocería constantemente, eh, el contacto internamente puede hacer que Ah, ya, ok. haya generado Ok, una profe. corrosión, O sea que si una marca 0 oxidación. voltios, está bien. Y eso va a generar. ¿Está mal o está bien? Ya, Claro, ya, y si marcase, ¿qué marca? está Marcaría, si bien, hay caída de no tensión, hay caída de marcaría tensión. 1 o menos 1. Uno, A 1. no, uno te puede marcar. Uno, Ah, cero por lo punto que es negativo, cinco, ¿no, profe? 0.1, Ah, ok. Y 0.2, eso se sumaría ahí 0.3, así. a los demás y se Sí, sumaría el total de ese sería la caída de tensión. Ah, ok. Ya, profe, gracias. exacto, exacto. Ujú. Entonces, va a ser cero. Normalmente las caídas de tensión pueden ser, en el lado positivo puede ser 0,1 el interruptor, por ejemplo, ¿no? Por ahí de repente si hay otro interruptor, 0.2. Si el borne positivo no está bien conectado, puede generar una caída de tensión de 0.2. Todas esas caídas de tensión se van sumando. Finalmente afecta al foco, ¿no? Al consumidor. Ya no llega el mismo voltaje de batería. Por eso que los bornes, las conexiones a tierra se limpian para que no haya caída de tensión. ¿Ya? De nada nos sirve que no haya caída de tensión en el positivo, pero cuando en el lado negativo hay. Porque ahí es como si el circuito se estuviera abriendo ya, se estaría abriendo cuando hay caída de tensión demasiado en el lado negativo. Si la bornera no está bien conectado, ahí también te va a generar una caída de tensión. Entonces, esto sería la forma de comprobar la caída de tensión paso a paso. Sí, profesor, una pregunta. ¿Está claro, jóvenes ahí? Yo tuve un problema porque un carro se descargaba la Sí. batería constantemente, por más que se ponía nuevo. Al día siguiente ya se encontraba descargado. Y no encontramos dónde está la caída de tensión, de corriente, cómo se determina eso. Ya, probablemente hay un consumidor, hay un corto y es fuerte, ¿eh? Que lo está descargando. Habría que en contacto o cuando apagas todo medir la intensidad O con una profe, pinza disculpe, o de amperiométrica repente no acá está en cargando el el alternador positivo. también, ¿puede ser o no? Pones, sí, podría ser, eso tendrías que comprobar con multímetro, ¿no? Antes de prender, ver el voltaje. Sí, Prendes se el le motor, midió y está bien, ver el carga. voltaje Incluso de lo alternador. cambiamos un alternador nuevo y sigue con el mismo problema. Cambiamos la batería también con el mismo problema. Ujú. Ya, mide la intensidad cuando retiras la batería en el lado positivo. O sea, justo en el borne positivo. Si tu intensidad de consumo debe ser mínimo en miliamperios, pero si está por encima de 500, 600, un Ah, amperio es que se está descargando constantemente. Pero ahora, ¿qué es? Ahí está el detalle. ¿Qué es lo que está generando cortocircuito? Tendrías que, así como está con el amperímetro, empezar a retirar los fusibles. Sacas un fusible, conectas. Sacas un fusible y conectas. Y ahí te vas a poder dar cuenta dónde varía la intensidad. O sea, tienes el amperímetro, desconectaste la chapa, sacaste la llave y mides la intensidad con una pinza amperímetrica. Te dará una lectura en miliamperios, ¿ya? O no sé, dependiendo de cuánto es el corte. Pero para que lo descargue debe ser bastante el corto, ¿eh?
el cortocircuito. Es un cortocircuito, definitivamente. Si has cambiado alternador, has cambiado batería, no es descomposición de batería, nada, sino es un cortocircuito. Que no se abre el fusible, probablemente el corto es a la salida, ¿no? Antes del fusible probablemente puede ser, o también pasando el fusible también podría ser. Pero ahí tendrías que ver. Sacando el relé también podrías hacerlo eso. Retirando relés podrías encontrar. La lectura es lo que va a variar. Conforme vas sacando los relés, la lectura del amperímetro va a bajar. Si uno de ellos baja, sacas un relé y considerablemente baja la intensidad, entonces tu problema está en ese circuito. ¿Qué relé has sacado? Dependiendo de eso. ¿Ya? Ok, profesor. Es una de las formas de poderse encontrar. Ok, profesor. Muy bien, jóvenes. Ahora sí vamos a culminar. Y con esto culminaría. Uy, acá tenía un circuito. Ah, ya. Inspección de masa y caída de tensión. Acá tendrías que comprobar. Esta es la masa, ¿no? Si esto es la masa, ya con esto terminamos, jóvenes. Yo tengo la batería. El lado negativo de la batería. El lado negativo de la batería está conectado acá. Vamos a suponer que está conectado a ese cable de ahí. Está conectado acá. Si está conectado ahí, tú tienes la conexión a tierra. ¿Cómo tendrías que comprobar? Con el multímetro su caída de tensión. Tendrías que comprobar de la siguiente forma. Utilizo mi multímetro. A ver, un momentito. Estamos terminando con esto ya. A ver. Tengo el multímetro. El lado... Este es negativo, ¿sí? El lado más negativo lo tengo que poner acá. En el borde, no en la bornera. En el borde, en el plomo. Tengo que hincar en el plomo, en la borne de la batería siempre. No en la bornera, en que abraza. Y lo pones acá, a masa, ¿no? O a tierra. El lado positivo. ¿Qué vas a medir? Voltaje. Lo pondrías en masa. Ahí. En el pernito, ¿no? En el perno podría dar, pero sería bueno poner a carcasa. De hecho, a una parte de tierra. O a diferentes puntos de tierra. Donde necesita tierra, sí o sí. Arrancador, alternador. Ahí podrías poner el lado positivo. Ahí tu lectura debe ser en 0, menor a 100 milivoltios. Milivoltios, o esto es igual a 0.1 voltio. Así debería ser. Estamos comprobando si hay buena tierra. Y si no hay, si hay una lectura superior a 100 milivoltios, o es 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 0,6 voltios, tendrías que limpiar esa superficie, ¿no? Para que haga un buen contacto. Que puede ser por la bornera también, habría que ver limpieza en las borneras para que haga un buen contacto. Con el tiempo ingresa la corrosión por el constante lavado, entra la corrosión y prácticamente puede hacer que su caída de tensión aumente en el lado negativo. ¿Ya? Bien, jóvenes, eso sería la prueba que tendrían que hacer y con esto estaríamos culminando. No sé si tienen alguna consulta hasta ahí. ¿Está claro cómo revisar la caída de tensión? En el lado positivo y en el lado negativo. Ambos lados, ¿no? Ya, muy bien. Vamos a detener la grabación un ratito.